A que muchas veces envías un mensaje por WhatsApp, ves el doble chulito azul y te quedas esperando una respuesta. Y la respuesta nunca llega. Lo que decir es que tranquilo, no es que te odien ni que le caigas mal a la otra persona. Este mensaje no logró pasar los filtros del cerebro. Y hoy te voy a mostrar qué es lo que pasa en el cerebro de la otra persona en el momento que lee tu mensaje. De manera que entiendas es la forma correcta de escribir y que sea prácticamente imposible ignorarte. Y antes de que empieces a pensar cosas que no son, esto no se trata de manipular, se trata de entender cómo funciona nuestra mente cuando recibe un texto. Empecemos a hablar del cerebro y específicamente por algo que casi nadie conoce, y es que cuando llega un mensaje a tu teléfono, a tu correo electrónico, a tu LinkedIn, a tu Instagram, a tu YouTube, a tu TikTok, tu cerebro no lee primero. Lo primero que hace es evaluar. Y lo hace una herramienta que se llama el sistema reticular activador, el que es una especie de guarda de seguridad mental que toma decisiones. Vale la pena y que definitivamente ni siquiera hay que preocuparse. Si tu mensaje no genera una de estas tres cosas, no va a pasar el primer filtro: emoción, curiosidad o recompensa. Y como no pasa ninguno de los tres filtros, el cerebro sencillamente lo archiva en la papelera. Es decir, tu mensaje nunca fue leído con atención. En 2018, la Universidad del MIT demostró que el cerebro procesa mensajes emocionales en 60 milisegundos, mucho más rápido que los mensajes racionales. Así que cuando le dices a alguien, hola, ¿cómo estás?, el cerebro piensa lo mismo de siempre. Pero si en lugar de hola, ¿cómo estás?, escribes algo como, te tengo una idea que podría ahorrarte horas esta semana, el cerebro emocional dice, un momento, ¿esto de qué se trata? Y la diferencia realmente es química, no suerte. Imagina que tu bandeja de entrada o tu WhatsApp funciona como una discoteca. Hola, ¿cómo estás? Es el tipo que llega solo, mirando hacia arriba, mirando hacia todos los lados y se queda parado en la puerta esperando que le hablen. En su lugar, el tipo que entra, te tengo algo, te puede servir y te puede ahorrar unas horas esta semana, es el tipo que entra con la sonrisa y la energía. ¿A cuál de los dos le va a ir mejor en la discoteca? Dímelo tú. Y es exactamente a ese prestamos atención. Y por no hacer eso, estamos frente al asesino silencioso de los mensajes, que es el texto sin dopamina. Ten presente esto. Cada mensaje que tú envías o que tú recibes en tu WhatsApp genera una mini descarga química en el cerebro. Dopamina, si hay expectativa; oxitocina, si hay conexión; o cortisol, si percibimos una amenaza o aburrimiento. El problema es que el 90% de los mensajes no genera absolutamente nada. Son planos, repetitivos y parecen escritos por un robot o por ChatGPT. Y en psicología esto se llama fatiga cognitiva. Si algo no aporta novedad, el cerebro sencillamente lo elimina en guardas de seguridad. Por eso es que no te responden. O sea, no es porque no te quieran, es porque tu mensaje no tiene ningún valor de estímulo. Seamos honestos. Según Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, nuestro cerebro está diseñado para evitar gasto de energía innecesario, y más aún en decisiones o acciones que no le producen ninguna recompensa. Entonces, si el texto, mire, no produce nada emocional o no trae nada nuevo, pues no va a pasar del primer sistema de seguridad cerebral, que es el que dice en automático, esto no importa. Mira, te voy a poner un ejemplo muy práctico. No es lo mismo decir, quería comentarte algo sobre tus precios, que decir, vi tus precios y hay algo que podrías ajustar para ganar mucho más sin subirlos. El segundo genera curiosidad, curiosidad productiva. El primero no genera más que sueño. Hay entonces principios psicológicos que hacen
que el cerebro deje pasar el mensaje y que por consiguiente haga que te respondan. Y es acá donde empieza realmente la parte poderosa de la escritura de los WhatsApps, o los mensajes, o los inbox, o los mensajes directos, como quieres tú. Y es el mismo efecto que se utiliza desde hace muchos años en la industria del cine, de las novelas y de las series. Es ese efecto que ocasiona que tu cerebro esté emocionado y no sea capaz de soportar una pausa sin saber qué va a pasar. Piensa en este mensaje. Encontré algo en tu perfil, en tu página web, que me pareció brillante. Pero antes tengo una duda. De esa manera dejas el mensaje abierto. Y el cerebro, por la forma en que está diseñado, necesita cerrarlo. Y la manera de cerrarlo en la interacción de mensajes es respondiendo. En la Universidad de Carnegie Mellon, un investigador llamado George Lowenstein, espero pronunciando bien, demostró que la curiosidad aparece cuando hay una brecha entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Y esa brecha es lo que queremos saber. Y este investigador la denominó el oro del mensaje. Contrario de lo que hemos pensado normalmente, que el oro está en toda la información. No, el oro está en esas brechas. Acuérdate de la serie de Netflix, acuérdate de la novela. El oro está en esas brechas que hacen que digas un capítulo más, un capítulo más. El principio se llama el principio del loop abierto. Nuestro cerebro no soporta que el círculo no se cierre. El segundo principio es un principio pues que todos sabemos y que nos han explicado desde muy pequeños, y es el principio de la reciprocidad. Y es cuando si das algo primero, el cerebro va a sentir un impulso a devolverlo. Por ejemplo, un mensaje de este estilo. He leído tu publicación sobre liderazgo y me encantó la parte en la que explicas el reconocimiento del equipo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Fíjate que aquí no pediste nada de entrada. Primero, diste un halago sincero. Y eso es súper importante, que sea sincero, honesto y, por supuesto, cierto. Y por instinto, el funcionamiento del cerebro va a hacer que la persona quiera responder. Robert Cialdini lo llamó la regla universal del dar y recibir. Y aunque creas que la mayoría de las personas van a responder por educación, no es cierto. Responden por algo que se llama la biología social. El principio es la aversión o el miedo o el rechazo a la pérdida. Porque nuestro cerebro no está diseñado para perder y mucho menos para perder oportunidades. Entonces, si tu cerebro activa ese miedo, es prácticamente imposible que te ignoren. Por ejemplo, estoy cerrando el grupo de personas que van a participar en el proceso exclusivo de diseño de recetas para restaurantes. Y pensé que tu empresa podía encajar perfectamente en él. Sin embargo, si no lo deseas o si no quieres confirmar hoy mismo, puedo ceder tu cupo a alguien más. Esa sencilla va a activar una parte del cerebro que se llama el cerebro límbico, que es la parte emocional que el cerebro sienta miedo a perder algo. Es la misma que funciona en las inversiones, en la bolsa de valores, en las criptomonedas, cuando aparentemente todo el mundo está ganando y el cerebro dice, oh, aquí pasa algo, y termina invirtiendo. Dos investigadores, Kahneman y Tversky, probaron mediante investigación que el dolor de perder algo es 2 veces más intenso que la alegría de ganarlo. Entonces, si un mensaje de estos 3 elementos, curiosidad, reciprocidad o pérdida, el cerebro y esos guardianes lo van a clasificar como importante. Ahora, ¿cómo es mensajes imposibles de ignorar? Y ahora, construir mensajes con un arma psicológica, a la que llamo el arsenal de la respuesta instantánea. Paso número 1, el gancho. Empieza con algo que active la emoción o la curiosidad.
Como por ejemplo, hay algo que me encantó de tu publicación. O por ejemplo, te tengo una idea que podría ayudarte esta misma semana. Fundamental que evites a toda costa saludos genéricos, de los que parecen escritos por una inteligencia artificial o por un bot cualquiera. Pues te garantizo que nadie quiere otra conversación vacía, sin rumbo y aburrida. El paso número es el enfoque personal. Mira, y el enfoque personal usa una frase que demuestre que realmente leíste, entendiste o escuchaste a esa persona. Por ejemplo, me pareció entender que trabajas con equipos de ventas. ¿También te ha pasado que nadie responde los mensajes y los seguimientos? Esa pequeña personalización dispara algo, dije antes, la oxitocina, que es la hormona de la confianza. El paso número 3 es el gancho emocional y es cerrar el mensaje con algo que cree expectativa. Como por ejemplo, puedo explicártelo en un minuto solo si te interesa. Es acá, te digo, no pidas permiso. Ofrece valor, curiosidad, emoción, empatía, todo lo que te dije antes, y deja ese final abierto, que el círculo no cierre aún. Vamos a mirar, te voy a dar un ejemplo completo, es decir, con todos los elementos. Vi tu publicación sobre productividad y me gustó mucho cómo explicaste el tema del enfoque. Te tengo una idea que podría ayudarte a reducir el tiempo que pierdes revisando mensajes. Te la puedo contar en un minuto si quieres. ¿Cuál es el resultado de este estilo de mensaje? Primero, curiosidad. Segundo, conexión. Y tercero, urgencia. Hay un estudio que puedes buscar de la revista Harvard Business Review que nos dice que los mensajes con elementos de curiosidad y beneficio inmediato lograron un 36% adicional en la tasa de respuesta inmediata en entornos de B2B, es decir, de negocios con negocios. Ya que has entendido cómo escribir ese mensaje y obtener esa respuesta, pues te cuento que ahora comienza lo realmente importante, que es cómo seguir manteniendo la conversación. Pues lograr la primera respuesta ni mucho menos es el final, es el principio del juego realmente. Y aquí puedes aplicar 3 herramientas más, también de escritura. La primera es la cascada de valor, en donde cada nuevo mensaje debe aportar algo nuevo de valor, una idea, un tip, una pregunta. De esa forma, el cerebro de la otra persona va asociando tu nombre, el de tu negocio, con recompensas. Entonces, si tú sencillamente después responden, dices, ay, ok, perfecto, quedamos así, todo ok, muy bien entonces, la conversación ahí muere y de nada sirvió el esfuerzo que hiciste inicial. La segunda herramienta se llama el embudo de preguntas. Y acá es súper importante cambiar las preguntas cerradas a preguntas abiertas. Por ejemplo, si preguntas, ¿tienes tiempo? Eso va a generar evasión. Es una pregunta cerrada, pero va a generar evasión. Y dependiendo el lugar geográfico o la cultura con la que estés, muy seguramente vas a obtener incluso unos sís que realmente son nos. En su lugar, una pregunta como que, ¿cuándo sueles tus mensajes? Genera conversación, no es abierta. ¿Por qué? Porque las preguntas abiertas hacen que la otra persona hable más y eso activa su propio centro de placer, que es el que queremos activar, el centro de placer de la otra persona, no el tuyo. Y esto está soportado sobre diversos estudios, incluido uno de la Universidad de Chicago, que nos dice que cuando la persona habla y habla más, liberan dopamina. Y por eso las personas disfrutan en principio más las conversaciones donde hablan y hablan, porque la dopamina le hace sentir que es escuchado. Se llama el escalado correcto y es de manera correcta ir por pasos. Recuerda la cita, el primera invitación que hiciste a esa persona que te gustaba a bailar, a cenar, a comer. Y se trata aquí que no saltes a la primera al objetivo final de tu proceso. Primero ve consiguiendo pequeños sís o incluso pequeños nos que te aclaren
en dónde estás parado. Como por ejemplo, ¿quieres que te envíe inmediatamente un mensaje rápido o un ejemplo rápido o un esquema rápido? En psicología esto se llama poner el pie en la puerta y se basa sobre el principio que una vez que una persona acepta algo pequeño, está en disposición mental de empezar a aceptar cosas más grandes. Y de esta manera la conversación empieza a fluir sin presión, es decir, natural, real y sobre todo efectiva. Entonces hablemos que el escribir los mensajes correctamente equivalen a un superpoder en el control cerebral. Al principio esto no se trata de manipulación, se trata de comunicación eficiente y consciente. Pues quédate con algo, que cada palabra que escribes o pronuncias genera una reacción química. Dopamina, si despiertas curiosidad, oxitocina, si muestras empatía, o adrenalina, si generas urgencia. Cuando entiendes esto, tus mensajes dejan de ser solo texto y se convierten en herramientas de conexión y ventas. Te voy a contar cómo Airbnb en el 2022, usando algo que se llamó microcopy emocional, con frases muy breves, personales y cercanas, logró un aumento del 22% de las respuestas en los anfitriones que apenas iniciaban su proceso de colocar inmuebles para alquiler. Airbnb diseñó una serie de mensajes automáticos en su plataforma, llamados microcopies, es decir, mensajes cortos que aparecen mientras vas interactuando con el sistema, que son recordatorios, confirmaciones y bienvenida para los anfitriones o para los huéspedes. Y aquí el cambio no estoy hablando que haya sido estético. Todo lo contrario, fue absolutamente psicológico. Pasaron de frases impersonales, escritas por ingenieros, a textos emocionales, claros y personalizados, escritos por psicólogos conductuales. ¿Eso qué significa? Que antes sus mensajes eran fríos y absolutamente sin empatía, a pasar a mensajes emocionales y con una carga cognitiva enorme. Por ejemplo, mensajes de este tipo. Tu solicitud ha sido enviada. El anfitrión responderá pronto o tienes una reserva pendiente. Estos textos así informan, pero no generan ninguna emoción, pero absolutamente desconectados. Cero tono humanizado y cero dopamina. La nueva versión de esos mensajes. Listo, tu solicitud está en camino. Te avisaremos tan pronto tu anfitrión responda. El otro, tu anfitrión ya vio tu mensaje y es probable que te responda en unos minutos. El otro, buenas noticias, hay viajeros interesados en tu espacio. Respóndeles pronto para aumentar tus reservas. El otro, tu próxima reserva está casi lista. Solo falta que confirmes la fecha. ¿Qué cambió entonces y por qué funcionó? Pasamos de un tono neutro y administrativo a uno cercano y de empatía, lo cual genera un efecto psicológico de liberación de oxitocina, es decir, de confianza y conexión. Pasamos de un lenguaje plano a utilizar un ritmo conversacional e incluso incluir emojis, lo cual dispara la dopamina y el placer anticipado. Logran que esa llamada a la acción, que antes era implícita, ahora sea directa pero amable, como por ejemplo, responde pronto, y genera un efecto psicológico donde se activa la urgencia pero sin presión. Y el elemento de la voz deja de ser una voz del área de sistemas y pasa a ser una voz de una persona, y hace psicológicamente el cerebro de la otra persona responda mucho mejor. ¿Por qué? Porque responde a un lenguaje humano, no a un lenguaje de máquinas. ¿Cuál fue el resultado de este cambio? Un aumento del 22% en la velocidad de respuesta de los anfitriones. Un 14% de aumento de la velocidad de la respuesta de los clientes que estaban armando. Y por consiguiente, un aumento muy importante en las ventas. Finalmente, algo que puedes aplicar tú mismo, ya, hoy, esta semana. Y una vez lo apliques, vienes y me lo cuentas. O lo compartes acá debajo de este video para que las personas vean lo simple y poderoso que es la aplicación. Cada vez que escribas el siguiente mensaje,
de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de TikTok, de LinkedIn, de correo electrónico. Pregúntate 3 cosas. ¿Suena como algo que diría una persona en una conversación o como un formulario más? ¿Le genera a la otra persona emoción, expectativa o sensación de cercanía? Y tercero, invita a contestar realmente sin necesidad de presionar. Tienes todo lo que aquí no necesitas una gran marca, no necesitas ser parte de una empresa famosa. Lo único que necesitas es una conversación con intención, porque vender, enamorar o convencer siempre empieza con un mensaje bien escrito. Recuerda que no es que contestar, no es que la otra persona te odie, es que no lograste pasar ese guarda de seguridad y conectar con su cerebro. Aprende entonces a escribir como alguien que entiende el funcionamiento de la mente humana. Y te garantizo que vas a dejar de perseguir las respuestas, pues ellas van a venir solas. Dale like a este video, déjame tu comentario, en qué situaciones te encuentras, cuántos mensajes envías y te dejan chulitos azules, y comparte este video, pues allá afuera hay mucha gente que como tú estaba equivocado, feliz mirando los 2 chulitos azules del WhatsApp. Recuerda que la información que más beneficio trae es aquella que se comparte. Sé generoso. Nos vemos en el siguiente video.